Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a la recepción de nuestra ajedrecista Marta García. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia del alcalde, la de mi compañero concejal de Tráfico y Movilidad, Javier Raro, la de Marta García, la de José Joaquín Hernández como presidente del Club de Escacs Can de Morvedre, la de Alberto Bono como director deportivo y capitán y la de los medios de comunicación. Hoy recibimos a Marta García para trasladarle todo nuestro reconocimiento y el de toda nuestra ciudad al haberse proclamado campeona de España en categoría individual absoluta femenina en el Campeonato de España de Ajedrez 2025, celebrado del 11 al 19 de diciembre en el Alhambra Marbella Hotel en Marbella, en una edición que se destacó por un formato cada vez más habitual en el ajedrez nacional, ya que hombres y mujeres compitieron en un mismo cuadro, pero los títulos se adjudicaron con clasificación final separada por género bajo el formato suizo a 9 rondas. Destacar que el torneo reunió a 11 jugadores e incluso a 7 grandes maestros, un dato que eleva la exigencia competitiva y convierte la victoria final en un termómetro real del nivel de ajedrez español en 2025 y donde Marta tuvo una final muy apretada que se resolvió al detalle, ya que ella e Inés Prado terminaron empatadas en la primera posición con 5,5 de 9 puntos y el campeonato se decidió por los criterios de desempate, donde se llevó el oro por tiebreak. Bueno, Marta, yo creo que lo primero, felicitarte por este logro. Además, nada más y nada menos que conseguido por segunda vez. Yo creo que eso está al alcance de pocas jugadoras. Ya es difícil conseguir un campeonato de España, pues acumular dos todavía más complicado y de alguna forma pues demuestra el nivel que tienes. Además, el ajedrez femenino que a nivel local nos tiene también acostumbrados a éxitos. Ahí tenemos a Leire Roldán, que en diferentes ocasiones la hemos recibido en este salón de plenos para reconocer sus éxitos. Y yo creo que ese éxito también es un éxito del trabajo del club. Felicitaros al Club de Escacs Can de Morvedre, José, a su presidente, por ese trabajo y por también acostumbrarnos a que todos los años tengamos que recibir algún miembro del club con alguno de los logros. Yo creo que lo decimos muchas veces, cuando se convierte algo extraordinario en habitual, hay que seguir esforzándose por no convertirlo en una costumbre o restarle el mérito que tiene. Yo creo que lo tiene y mucho. Precisamente la dificultad está en eso, en que se sigan consiguiendo resultados. Yo creo que eso es fruto de ese trabajo continuado. Felicitar también a las familias que acompañan a Marta. Yo creo que parte de todo esto también es cosa vuestra, ¿no? Por ese apoyo a la deportista, por estar ahí en todos los momentos, en los buenos, en los malos, y que sientan ese respaldo y ese apoyo es algo que destacamos muchas veces en estas recepciones. Y nada más, desearte mucha suerte en los siguientes retos, Marta. Al club igualmente también que consigáis, bueno, pues en todos los retos que estén por delante también consigáis seguir renovando éxitos. Y agradecer la presencia de todos y de todas y la de los medios de comunicación a los cuales, como siempre, os agradecemos que os hagáis eco de este reconocimiento. A continuación cederé la palabra a Marta para que nos explique un poco su experiencia y nos dedique unas palabras. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Es un gran honor para mí estar aquí y nada, primero quería empezar por dar gracias al club por el apoyo y la confianza que han depositado en mí este último año y también al Ayuntamiento de Sagunto por este recibimiento. Ganar un campeonato de España es algo que es el resultado de mucho esfuerzo y dedicación y no habría sido posible sin el apoyo de mi entrenador, Adrián Suárez, que me ayuda a mejorar cada día, sin mis padres, por el apoyo incondicional, mi hermano, que es el que me enseñó a jugar ajedrez y que siempre ha estado a mi lado. Y espero que premios así animen a más chicas en la Comunidad Valenciana a jugar ajedrez, a empezar en este mundo. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y espero que consiga muchos más títulos.
Gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Sagunto por darnos este espacio para celebrar. Somos conscientes de que el ajedrez no es un deporte que acapare pues, muchos medios de comunicación y muchos focos, entonces es una ocasión bonita pues, para celebrar los meritorios triunfos. Estamos aquí hoy para celebrar el último triunfo de una lista inagotable de triunfos de Marta, un triunfo tan meritorio como es el Campeonato de España, y aún así eso no es lo más importante. Lo más importante es que es una gran compañera y mejor persona y que eso representa los valores del club allá donde vamos y a donde va ella a competir. Finalmente me gustaría comentar que para cualquier ciudadano que esté interesado en jugar alguna partida o que siempre haya soñado con jugar algún torneito, tenemos muchas redes sociales donde pueden contactarnos, tenemos la sede situada en el puerto de Sagunto y de hecho en unos días, el 10 de marzo, vamos a hacer un torneito prefallas para jugadores no federados exclusivamente y ahí podrán aprovechar y jugar alguna partida. Finalmente me voy a despedir, como siempre, diciendo que confío en que volvamos a vernos. Ya he acertado 5 veces seguidas, así que en el 2027 confío que tengamos otro triunfo de Marta y sea nuestro sexto recibimiento seguido. Muchas gracias a todos. Bueno, me toca cerrar a mí. Enhorabuena, Marta, como no podía ser de otra forma. Por añadir un poco a lo que ya se ha dicho, ¿no? Evidentemente es un reconocimiento esto a la trayectoria, al trabajo que hay detrás de poder llegar a este título, ¿no? A nivel nacional, pero más allá de eso, bueno, destacar, yo creo que lo has dicho tú muy bien aquí en la rueda de prensa, ¿no? Esa humildad y esa apreciación que haces hacia nosotros. Yo lo hablaba antes con Javi, realmente eres una jugadora que podría ir al club que quisieras y has decidido estar con nosotros, así que agradecidos nosotros precisamente porque te hayas quedado. Habla también del club, ¿no? Y del clima que generáis, que creo que eso también es positivo y es mérito de todos y de todas. Gracias también por venir aquí a hacer la rueda de prensa, porque pues, no todo el mundo le gusta, al final una cosa es el deporte y lo que se te da bien, ¿no? Y otra cosa es venir aquí a exponerte y a hacer una rueda de prensa. Pero nosotros lo agradecemos especialmente, sobre todo en mundos masculinizados, cuando las chicas dais un paso adelante y decís, oye, que he tenido este tipo de títulos y quiero que lo sepa la gente, pero también para que ayudemos a cambiar las cosas, ¿no? Me consta que el club está comprometido precisamente también con atraer a deportistas, a ajedrecistas, y que cuesta. Es una dinámica social muy masculinizada en la que pues, todavía las niñas no se ven jugando a ajedrez. Pues yo creo que eso hay que cambiarlo. Y precisamente tenemos detectado desde el área de igualdad que una de las mejores formas de cambiarlo es tener referentes, gente cerca a la que de repente ves que ha llegado a lo más alto y dices, ¿y por qué yo no? ¿No? Al final es un mensaje de igualdad, pero es un mensaje de libertad, de que la gente encuentre esas cosas que le gusta hacer en la vida. Habrá gente como tú que llegará a la excelencia y nos traerá muchas alegrías, pero habrá gente que simplemente lo incorporará en su día a día y eso también le hará feliz. Y de eso es de lo que va esto, ¿no? Precisamente de que no tengamos ese sesgo de género y que tanto chicos como chicas se puedan acercar al mundo del ajedrez, disfrutar y encontrar pues, también un deporte que le pueda llenar a diferentes niveles. Tú hoy aquí, permitiéndonos contar tu historia, nos estás ayudando un poco a cambiar esas cosas en positivo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias al club también por generar esa atmósfera positiva que permite que Marta nos haya elegido, lo cual pues es ya un orgullo, pero además también que haya tanta gente alrededor del club, me consta, contentos con el funcionamiento del mismo y, por supuesto, con los títulos, que eso también nos hace llenar un poquito a todos, ¿no? Y que al final acaba siendo una noticia de la que nos alegramos todos y todas. Y gracias también a la familia y al apoyo que tiene Marta para poder llegar a lo más alto y que todos y todas podemos disfrutar de sus victorias. Sin más, animaros a todo el mundo, por supuesto, a descubrir el mundo del ajedrez y desearle la mejor de las suertes a Marta. Estoy convencido que no será la última vez que la veamos por aquí, que podamos seguir disfrutando todos y todas de sus triunfos porque los sentiremos un poquito como propios. Muchísimas gracias de todo corazón y enhorabuena.